Estamos en una serie de predicaciones sobre Dios, su carácter, sus atributos, y hoy nos corresponde meditar sobre el amor y la fidelidad de Dios. Antes de continuar, quiero haceros una confesión. Quiero reconocer delante de todos vosotros mi incapacidad para, en el contexto de una predicación que necesariamente debe de ser limitada en su duración, poder desarrollar y exponer dos temas tan profundos como son el amor y la fidelidad de Dios. Hay un himno que cantamos en nuestro himnario, un himno que decía «Oh amor de Dios», que en su segunda estrofa decía una frase muy poética, que decía que si fuera tinta todo el mar y todo el cielo fuera un gran papel y cada hombre un escritor y cada hoja un pincel, no bastarían jamás para escribir de su amor y de su existir. Así de profundo y de amplio es el tema que tenemos delante de nosotros. Cuando Marcelo me comunicó cuál era el tema para la meditación en esta mañana, el Señor me mostró claramente cuál debería ser el objetivo para hoy en nosotros. Y es este: que todos entendamos que Dios nos ama a cada uno de forma individual. Que cada uno de los que estamos aquí hoy entendamos que Dios nos ama. Que tú hoy entiendas que Dios te ama. Se cuenta del prestigioso teólogo suizo Karl Barth, uno de los teólogos más influyentes del siglo XX, autor de muchos libros sobre Dios y su palabra, que en el viaje a Estados Unidos que realizó en 1962, un estudiante le pidió que resumiera todo lo que había escrito y había aprendido sobre Dios y su palabra. Y todo el público estaba atento, esperando ser sorprendidos con un enunciado profundo de ese erudito de la teología. Y su respuesta fue: Cristo me ama. Lo sé porque la Biblia me lo dice. Ese es el resumen que hizo el gran teólogo de todas las enseñanzas que podemos encontrar en la Biblia. Cristo me ama. Y lo sé porque la Biblia me lo dice. Este es el mensaje del Señor para nosotros esta mañana. Cristo me ama. Dios me ama. Dios te ama a ti y me ama a mí. Y el bosquejo esta mañana, déjame que mire una cosita. Correcto. El bosquejo en esta mañana os voy a decir cuál va a ser. El primer punto es el amor de Dios. Vamos a intentar ver cómo es algunos pocos aspectos de cómo es ese amor de Dios, que el Dios que es amor tiene por nosotros. El segundo punto, Dios es fiel. Y veremos algunas cosas que nos dice la Biblia sobre la fidelidad de Dios. Y el tercer punto es Dios te ama. Este es el mensaje principal para nosotros hoy. Así que intentaremos ver cómo la Biblia afirma que Dios te ama a ti particularmente. Al final, en las conclusiones, veremos qué implicaciones tiene para cada uno de nosotros ese hecho tan maravilloso de que el Dios del universo me ame, te ame de una forma personal. ¿Cómo vas a reaccionar
ante ese descubrimiento. Veremos lo que la Biblia nos dice sobre cómo Dios espera que respondamos a su amor. Así que oremos para que el Espíritu Santo se muestre a cada uno de nosotros en esta mañana y así podemos comprender y experimentar el amor de Dios por ti y por mí. El amor de Dios. El amor de Dios es un concepto muy difícil de entender y asimilar para mí y para todos nosotros, porque estamos contaminados por los conceptos humanos de amor. Y digo conceptos porque no es una, son miles las definiciones que podemos encontrar del amor, y ninguna de ellas nos sirve para ayudarnos a entender el amor de Dios. Más bien nos desvían de lo que la Biblia nos enseña sobre ese amor de Dios. Las religiones muestran a Dios como alguien al que hay que complacer para recibir su favor o aplacar su ira. Y el Dios de la Biblia no es así. El Dios de la Biblia es amor. Como lo dice en Primera de Juan, ¿cómo dice la canción? Dios es amor, la Biblia así lo dice en el capítulo 4, versículo 8, Primera de Juan. Y en el versículo 16 también lo dice, Dios es amor. El verso de la Biblia que primero viene a nuestra mente cuando pensamos en el amor de Dios es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. William Hendrickson, en su comentario sobre este texto, dice: tomemos todas las virtudes humanas, elevémoslos entonces al infinito, y se percibirá que por muy grande y glorioso que sea la imagen total que se forme en la mente, no será más que una mera sombra del amor de Dios y la vida que existen eternamente en el corazón de aquel cuyo mismo nombre es amor. Con esa convicción de que no vamos a llegar ni tan siquiera a acercarnos a comprenderlo, vamos a ver algunas de las cosas que nos dice la Biblia sobre ese amor de Dios. Dios nos ama porque decidió amarnos. La mayoría de definiciones que encontramos hablan del amor como un sentimiento. El amor de Dios no es un sentimiento, es una decisión unilateral de su parte, que decide amarnos. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, y leeré la traducción en lenguaje actual, dice, escuchad bien, desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Cristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Esta última frase, en la versión que normalmente usamos de Reina Valera, dice, según el puro afecto de su voluntad. Dicho en castellano puro y simple porque le dio la gana. Leamos otra vez. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado, y Dios nos amó tanto que decidió enviar a Cristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. El amor de Dios no es un sentimiento, ni una emoción que siente Dios al vernos. Es la decisión de su voluntad desde antes de crear el mundo. Ya desde entonces Dios decidió amarme a mí y amarte a ti. No hay nada en nosotros que motive su amor.
Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que hay en nosotros más bien provocaría lo contrario. Pero a pesar de eso, Dios nos ama. No porque merezcamos su amor, Dios nos ama porque quiere amarnos. No podemos modificar ese amor. A lo largo de muchas de las predicaciones que hemos tenido sobre los atributos de Dios, varias veces hemos leído sobre el Salmo 139. Dejadme que lea los 4 primeros versículos en la versión del lenguaje actual, donde vemos hasta qué punto Dios nos conoce. Dice, Dios mío, tú me conoces muy bien, sabes todo acerca de mí, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos. Sabes lo que hago y lo que no hago. No hay nada que no sepas. Todavía no he dicho nada y tú ya sabes lo que diré. Dios nos conoce y nos conoce muy bien. Por lo tanto, no podemos sorprender a Dios gratamente por algo bueno que hagamos para que podamos conseguir que Dios nos ame más. No hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más de lo que ya nos ama. Pero la siguiente verdad también es cierta. No podemos decepcionar a Dios de tal manera que Él decida dejar de amarnos. No hay nada que podamos hacer para que Dios deje de amarnos. Yo creo que muchas veces imaginamos a Dios diciendo, ya no aguanto más, estoy harto de este Dani. Siempre cae en las mismas cosas, siempre eso, y ya no lo aguanto más, voy a dejar de amarlo. Dios no es así. Dios nunca va a dejar de amarnos. El amor de Dios no cambia. En Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Dios es inmutable. Dios es amor. Por lo tanto, su amor no cambia. Él no se olvida de amarnos. Él no aumenta su amor. Él no disminuye su amor. Él no puede amarnos más de lo que nos ama, pero tampoco puede amarnos menos. Su amor por nosotros no cambia. Y su amor es eterno. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Así de grande es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Dios es fiel. La fidelidad de Dios es el otro atributo de Dios que vamos a ver en esta mañana. En primer lugar, Dios es fiel a sí mismo y a su carácter.
Llevamos varias semanas viendo características de Dios. Pues bien, Dios en todas y cada una de las características y atributos que estamos estudiando, y hemos visto que Dios es un Dios trino, que es autosuficiente, que es un Dios soberano, que es inmutable, que es verdad, que es justo, que es un Dios de gracia, que es omnisciente, que todo lo sabe, que es omnipotente, que es todopoderoso, que está en todo lugar, que es omnipresente, que es 3 veces santo, y veremos también que es un Dios bueno, pero también veremos que es un Dios que tiene ira. Esto lo veremos próximamente. Y hoy estamos viendo que es amor y que es fiel. Pues Él, Dios, es fiel a cada una de estas cosas. Y Dios no tiene que dejar de ser justo para poder ser amor, ni tiene que dejar de ser santo para ser bueno. Dios es continuamente fiel a sí mismo y Él es siempre y continuamente cada uno de los aspectos de su carácter. Dios es fiel a su palabra. Jesús dijo en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La Biblia es la palabra de Dios. Y Dios está comprometido con cada una de las palabras que en ella están escritas. Y podemos confiar en la palabra de Dios, porque Dios es fiel. Dios es fiel a sus promesas. Josué, en el capítulo 21, versículo 45, dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y en 2 Corintios 1:20 Pablo nos dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todo lo que Dios ha prometido lo cumplirá, porque Dios es fiel. Y Dios es fiel a sus pactos. En Deuteronomio capítulo 7 y versículo 9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Cuando Dios se compromete en algo con alguien, Él es fiel a sus compromisos y nada de lo que hagamos podrá cambiar eso. A Timoteo se lo dijo Pablo en la segunda carta, en el capítulo 2 y versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y a pesar de que el pueblo de Dios, y a pesar de que su iglesia continuamente le estamos dando motivos, Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23 nos dice: por la misericordia de Dios de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Antes hemos visto cómo Dios tomó la decisión de amarnos y se comprometió a hacerlo. Y podemos confiar en que Dios nos ama. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y llegamos al punto que yo he llamado central de nuestra meditación. Y aquí voy a hacer un poquito de paréntesis, porque me gustaría que viésemos un vídeo que descubrí en las redes sociales, concretamente en Instagram,
Y este vídeo estaba compartido por un usuario que se llama jóvenes_EEBVNG. ¿Sabéis quién es? ¿Sabéis quiénes son? Son los jóvenes de la Iglesia Evangélica Bautista de Vilanova y la Geltrú. No sé cuántos de vosotros sabéis que ellos se están reuniendo, que están haciendo cosas. Yo voy a pedirle a Marc, no sé dónde estás, Marc. Ven aquí, hombre. Explícanos un poquito qué es eso de jóvenes EEBVNG. Bueno, en principio, sí, a principio de año empezamos con un grupo de jóvenes a reestructurar un poco con algunas personas del antiguo grupo de jóvenes y también liderando junto con Patri Vares, que también ha tenido el honor de estar ahí. Y bueno, nos reunimos pocos jóvenes, pero de una forma muy regular y muy pasional, podríamos decirlo de esta forma. Y estamos centrando nuestras actividades en torno a básicamente, durante el mes tenemos un día de fiesta, de descanso, y las otras 3 sesiones tenemos 2 estudios y una actividad de comunión o más de carácter lúdico. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos, personalmente estoy muy contento, y también pues decidimos exteriorizar esa actividad que empezamos a hacer de una forma inicialmente haciendo pruebas o mirando a ver si había interés, si no había interés, y lo externalizamos a través de una página, una red social como Instagram. Y bueno, nuestra idea también de Instagram no era solo explicar que nos lo pasamos bien, que también lo hacemos, sino sobre todo llevar el Evangelio, llevar el mensaje de Jesús a los jóvenes que normalmente nos pasamos muchas horas delante del teléfono. Así que, bueno, un poco esta era la idea. Muy bien. Bueno, gracias por todo. Muy bien. Y seguir orando, por favor, por nosotros. Os animo a que individualmente les animemos a seguir con esas actividades y que como Iglesia les demos más visibilidad a todo lo que están haciendo y que les apoyemos firme y activamente. Ánimo, jóvenes, adelante. Vamos a ver este vídeo que ellos compartieron y que expresa muy claramente lo que el Señor nos quiere enseñar en este punto de nuestro sermón. Un momento. Ponlo desde el principio que yo he todo el sonido, que la culpa es mía. Aquí estamos. Yo te doy sonido. Yo creo que ya estamos. ¿Sabías que la Biblia describe a Dios de muchas formas, pero la ilustración más popular de Dios a lo largo de la narrativa bíblica es la de un enamorado que busca tener una relación íntima, real y viva contigo y conmigo? Eso significa que Dios no es uno que busca robots religiosos que a la fuerza cumplan reglas, sino que Él es un Dios personal que a diario te presenta esta invitación a conocerle, experimentarle y disfrutarle a Él. Una cosa es haber crecido en un hogar religioso y saber ciertas cosas religiosas. Otra cosa es conocer íntimamente al Creador del universo y caminar a diario con Él. ¿Le conoces? Muy bien, muchas gracias. El joven del vídeo afirma que la Biblia nos muestra a Dios como un enamorado que busca tener una relación íntima, real y viva contigo y conmigo. Pero hay algo de que aún no hemos hablado. Había un problema que impedía que Dios pudiera tener esa relación personal con nosotros, a pesar de amarnos tanto. Y ese problema es el pecado. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Para que esta relación personal fuera posible, Jesús
tuvo que morir en la cruz, pagando la culpa que nuestro pecado merecía. Juan 15:13 nos dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La muerte de Jesús en la cruz, por ti y por mí, fue la culminación de su amor. Fue el mayor acto de amor que nadie puede hacer. Leí esta frase y me impresionó y me emocionó. Dice: lo que mantuvo a Jesús clavado en esa cruz hasta el final no fueron los clavos. Fue su amor por ti. Lo que mantuvo a Jesús clavado en esa cruz hasta el final no fueron los clavos, fue su amor por ti. La cruz es una sustitución. Jesús tomó tu pecado y mi pecado y Él te regaló su justicia. Y al hacerlo, Dios trató a Jesús con el castigo que tú y yo merecíamos, para que Dios nos trate a ti y a mí con el honor que Jesús merece. Jesús murió tu muerte para que tú puedas vivir su vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera te ama Dios, que ha dado a su único Hijo, para que si crees en Él no te pierdas, no sigas continuamente separado de Dios, sino que tengas una vida y una relación íntima, real y viva con Él eternamente. Muchos de los que estamos aquí hoy, un día creímos y recibimos esa vida eterna y empezamos una relación con Él. Pero quizás ahora no estás disfrutando de esa relación íntima con Él. Han pasado cosas en tu vida que te hacen dudar de que Dios te siga amando. Ya hemos visto que nada que hayas hecho puede hacer que Dios deje de amarte. Déjame decirte que el amor de Dios es más grande que tus errores. El amor de Dios es más grande que tus problemas. El amor de Dios es más grande que tu pecado. Es cierto que Dios aborrece el pecado, pero perdonadme por lo que voy a hacer y espero que me entendáis. Pienso que a veces pensamos que el pecado es para Dios. Yo no sé si recordáis la película de Superman, el superhéroe. Era alguien que tenía mucho poder, pero había algo, un mineral, algo de color verde, que cuando se acercaba a eso, se debilitaba y no tenía poder. La kriptonita. ¿Os acordáis de ese detalle, de esa película? Pues mirad,
Pienso que a veces pensamos que el pecado es para Dios como la kriptonita para Superman, que lo debilita, que le quita el poder. Y no es cierto. No es cierto que Dios no pueda ayudar al pecador. No es cierto. No es cierto que si he pecado no pueda disfrutar de que Dios me ama. No es cierto. Dios pagó en la cruz por todos nuestros pecados y por los que aún hemos de cometer. Dios me ama, haga lo que haga. No le demos al pecado el poder de la kriptonita, que haga que pensemos que Dios se debilita y no puede ayudarnos porque hemos pecado. No es cierto. Igual que una cosa muy fea que oigo decir a muchos, muy fea. Nunca digas a un niño, pórtate bien, porque si portas mal no te voy a querer, o el Señor no te va a querer. Nunca digas eso a un niño. Nunca pienses eso. No es cierto. No engañemos el cerebro de un niño. No utilicemos mentiras de un Dios que no es así. El amor de Dios es más fuerte que nuestro pecado, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Esta es la mayor experiencia, la mayor revelación que podemos tener hoy. Experimentar que Dios te ama, que siempre te ha amado y que siempre te amará. ¿Qué vamos a hacer ante esta revelación de parte de Dios esta mañana? Dios me ama, Dios te ama. Veamos lo que nos dice en la versión La Palabra, Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Nos viene al pelo. Fijaos lo que dice. Puesto que sois amados de Dios, procurad pareceros a Él. Y haced del amor la norma de vuestra vida. Puesto que sois hijos amados de Dios, procurad pareceros a Él y haced del amor la norma de vuestra vida. Pues también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio de olor fragante. Puesto que sois amados de Dios, procurad pareceros a Él y haced del amor la norma de vuestra vida. Algo parecido dice Primera de Juan capítulo 4 y versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. Amarnos unos a otros debe ser la consecuencia natural al amor recibido de Dios, al amor que Dios nos da. Otra cosa que debemos hacer es ser fieles a nuestro compromiso de amor con Él, haciendo lo que Jesús nos dice en Juan 14 y versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amor y fidelidad son dos cosas que van juntas, tanto en el sentido de Dios hacia nosotros, pero también debe ser así en el sentido de nosotros hacia Dios. Debemos de amarle y serle fiel, guardando sus mandamientos. Y lo más importante, lo que decía el vídeo, mantener y disfrutar de esa relación personal e íntima, real y viva que Jesús, que está enamorado de ti y de mí, ha hecho posible al morir en la cruz por ti y por mí. Y si hay alguien hoy aquí
y aún no ha dado el paso de aceptar el regalo de amor que Dios nos ofrece, que si creemos en Él nos da vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No esperes más. Dios te ama hasta tal punto que Jesús murió en la cruz para poder tener una relación íntima, real y viva contigo. Ahora vamos a terminar con una canción que espero que la letra sea, lo que cantemos sea el sentimiento de nuestro corazón. Que ese Dios que nos han dicho y hemos visto que está enamorado de nosotros, hoy, ahora, dirigidos por el grupo de alabanza, podamos cantarle: yo quiero enamorarme más de ti. Que el Señor nos bendiga.